Él es integrante del movimiento campesino de Córdoba, del movimiento nacional Somos Tierra, de la mesa agroalimentaria. Y en otra ocasión hemos hablado de la situación del ganado vacuno, de las carnes, que en otro momento lo vamos a hablar, porque es un tema muy importante en la actualidad, la falta de proteína en Argentina. Pero ahora vamos a hablar de la influencia, la relación que tiene que ver la cuestión agropecuaria, ley de bosque, pastura, con el fuego y también algunas declaraciones que ha hecho la sociedad rural. Buenos días, Carlos, ¿cómo va? Buenos días, Juanjo. Bien, bien. Digamos que bien. En la lucha, como todas y todos. En la lucha. Y hay que luchar bastante. Ahí justo estábamos leyendo que hoy el presidente Milei va a hablar en la ONU con dos ejes centrales que tienen que ver con el cambio climático, algo que él niega, y la política de violencia de género, algo que hemos vivido recientemente en Cruel Eje. Así que habrá que luchar bastante porque tenemos el viento en contra. Sí. Chueco, bueno, estás al tanto de la situación de los incendios en Córdoba. Queremos una mirada con respecto a algunas declaraciones, por ejemplo, de la sociedad rural, que disparó una frase, uno de sus integrantes, diciendo que el fuego va a seguir, que la ley de bosque tiene que ver con esto. Sabemos que hay intereses inmobiliarios, por ejemplo, en los incendios, pero también en la frontera de la producción agrícola ganadera. ¿Qué comentario, qué reflexión tenés que compartirnos al respecto de esto? Sí, bueno, es decir, por empezar, de que yo a la Sociedad Rural de Jesús María y a los miembros los conozco de hace 40 años, 50 años, es decir, porque yo viví en esa zona, yo viví en el monte durante 10 años de mi vida, en la década de los 70, 80, viví en el monte, después me trasladé a un pueblo que estaba pegado al monte, y bueno, cuando era todo monte, y todavía no había empezado el tema, no existía la soja en el norte de Córdoba todavía. Y bueno, pero sí existía la ganadería extensiva, bajo monte, fundamentalmente la cría, y en algunos casos la recría. Entonces se empezó a hacer, había dos empresas muy grandes, una no me acuerdo el nombre, que eran dos hermanos que tenían una pista de aviación y eran pilotos, pero tenían una empresa grande de desmonte, y la empresa esta de Picat, que es el que habló, que se dijo algunas cuestiones, que es de la Sociedad Rural de Jesús María también, creo que el presidente o algo así. El tema es que en ese momento empezaron a desmontar, y empezaron a desmontar sin ningún criterio. Fundamentalmente empezaron a desmontar en la zona alta, digamos, yendo por la ruta 9 al norte, a mano izquierda es más alto, ¿no es cierto?, y va hacia una serranía, y empezaron a desmontar de ahí para abajo, y eso tiene una pendiente que va del 1% al 0,6 al 0,4. Para que vos te des una idea, una pendiente del 0,2%, es decir, 2 metros cada 100 metros, digamos, ya es erosiva cuando el suelo está desnudo. Entonces, bueno, empezaron a realizarse desmontes en forma totalmente irracional, desmontes totales donde no dejaban nada. Y bueno, yo ahí fui coautor con un grupo, formamos una reunión que se hizo en lo que era la Agencia Ambiente, donde participó Alicia Barchuk también. Sí. Yo participé en esa reunión y en esa comisión, y elaboramos lo que sería la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo,
y propusimos una ley que se llamó Ley de Desmonte, donde poníamos inclusive que la superficie máxima, ahí hubo una pelea grande. Yo decía que la superficie máxima a desmontar de un campo no podía superar el 20-25%. Al final la pelea, porque ahí participaban las sociedades rurales también de Cruz del Eje, de Anfune y de Jesús María, pero la que tenía más fuerza era la de Jesús María, que ellos decían que querían el 60, 70, bueno, se llegó a un consenso del 35%. Por supuesto, esa ley nunca se cumplió, se siguió desmontando abusivamente. Entonces ahí, con el grupo de la comisión de la COTEBN, de la Comisión de Ordenamiento Territorial, donde había ingeniero agrónomo, biólogos, veterinarios, zootecnistas, etcétera, es decir, había diversas profesiones, volvimos a pedir que se hiciera una nueva ley con más restricciones y más controles. Bueno, se hizo la nueva ley, se discutió muchísimo, esa ley salió ya en el gobierno la ley salió en el gobierno de la Sota. Uh-huh. y la primera ley también salió en el gobierno, no, la primera ley no era el gobierno de la Sota, la segunda ley sale creo en el gobierno de la Sota, muy apoyada por Olga Ruitor, qué sé yo, pero en definitiva no había muchos controles. Yo recuerdo, por ejemplo, el tema de las parcelas de Paso Viejo. Bueno, es decir, las querían desmontar a todas y yo dije no, es decir, se puede desmontar solamente el 30% y se habilitaron se hizo un relevamiento ahí, bueno, porque las parcelas esas tenían 60 propietarios, pero en realidad, es decir, los que manejaban eso eran 2 propietarios grandes que manejaban, le alquilaban por monedas las parcelas. Bueno, ahí se empezó a discutir la segunda ley de desmonte. Tampoco se cumplió la segunda ley de desmonte, no se controló. Ya después estaba estaba como la Secretaría de Ambiente pertenecía al Ministerio el Ministerio de la Producción, donde estaba Nazario, pero bueno, con ella, es decir, nos daba algo de apoyo, pero el apoyo siempre era teórico, porque cuando llegábamos al territorio a controlar no se podía hacer nada. Yo en ese momento era funcionario, era director de la agencia Córdoba Turismo, Córdoba Ciencia. Si bien quisieron ponerme como director de ambiente, yo no quise en un principio, porque el que me proponía era un amigo que era Néstor Bárbaro, que vino de Buenos Aires, que lo trajo Olga Ruitor. Entonces, como él era de Buenos Aires, se quería ir, bueno, pero yo no le acepté, porque yo no estaba de acuerdo directamente con el gobierno de la zona. Entonces, pero después de un tiempo, es decir, se forma otra agencia, la Agencia de Ciencia y Técnica, y me dicen, mira, por favor, hacete cargo de eso, que yo, bueno, entonces formé parte del directorio de la Agencia Ciencia, donde empezamos a hacer inclusive algunas mediciones, teníamos laboratorios de alta calidad. Entonces yo aproveché para hacer algunas mediciones de qué pasaba en los suelos de monte, cuánta materia orgánica tenían, qué pasaba en los suelos con Renoval, y qué pasaba en los suelos totalmente desmontados, y cuando ya se pasaba la rastra de doble, digamos, la rastra de doble acción, digamos, le llamaban Rome porque era una marca la Rome, pero bueno, claro, había otras marcas, ¿no es cierto?
Es Mira, decir, que sí. digamos no es una rastra de doble acción, sino que es una rastra de doble acción cortada por la mitad. Es decir, que hace un trabajo bastante malo del suelo, ¿no? Pero no penetra mucho, no tiene disco. Pero sí se usaban los arados destroncadores que se fabricaban en Jesús María, Cabalín, que tenían 5 discos de 32, 34, 36 pulgadas, que se metían 40, 50 centímetros debajo del suelo para agarrar los troncos que habían sido producto del desmonte con pala. Quedaban los tocones, se cortaban, quedaban los tocones, y bueno, después de eso había que sacar los tocones, entonces estaban destroncadores, que había mucho trabajo golondrina en ese trabajo. Y después que se sacaban los tocones ya se pasaba la rastra Rome y se sembraban, se implantaban pastura. Al principio era implantación de pastura, fundamentalmente gramarrodes, y en algunas zonas más secas el buffelgras. Pero te diría que el 90%, 80% era gramarrodes. Y en otros casos se dejaba, se hacía el rolado, y se dejaba pastura natural. Yo era muy partidario de que si se hacía rolado, el rolado fuera, digamos, que dejaran las cortinas alrededor de todo el lote, se dejaran cortinas anchas, cortinas de 80 a 100 metros, y después en el medio todos los renovales de algarrobo, chicos, medianos, grandes y gigantes, no se tocaran. Fundamentalmente los de algarrobo o los que eran dominantes de acuerdo a la situación. Por eso en los planes de bosques, que ya se llamaban, se aceptaba el desmonte selectivo en ese momento, pero con esas consideraciones. Por supuesto que eso no se cumplía. Las cortinas que se dejaban alrededor eran de 15 metros, 20 metros, y en el medio arrasaban con todo. Por ahí quedaba algún quebracho blanco, que no da sombra, y dejaban algunos algarrobos grandes, que también eran los que daban sombra. Pero ¿qué pasaba? Esos algarrobos, al dar sombra, cuando había hacienda, sembraban la pastura, metían las vacas, y las vacas comen a la madrugada, y después a las 11 de la mañana, 10 y media de la mañana, en un día como esto, se van a la sombra. La poca sombra que quedaba eran los pocos algarrobos que había. Entonces ahí se juntaban todas las vacas. Al juntarse ahí, bosteaban, orinaban, mojaban eso, y el pisoteo compactaba. Por lo tanto, ese suelo se compactaba, el suelo por debajo del algarrobo se compactaba y no le penetraba más humedad. Con los años, esos algarrobos también se terminaban secando, porque no les penetraba humedad. Si bien el algarrobo va muy abajo a buscar agua, sí, pero ahí el agua estaba a 70 metros, 80 metros, así que el algarrobo fundamentalmente dependía claro, de la precipitación, ¿no es cierto?, de la lluvia. Sí, sí. Bueno, así se fueron perdiendo, y después ya cuando entró la era de la soja, sí, ya, es decir, los desmontes eran totales, porque no tenía que haber nada para que pudiera entrar las pulverizadoras, es decir, sean de arrastre, que eran las primeras. Después vinieron los tipos mosquitos, y inclusive también vino la pulverización aérea, que bueno, el árbol era un estorbo, porque lo tenían que esquivar, entonces por eso se empezó a desmontar a tabla rasa. Y bueno, y ahí cuando empezaron a las primeras lluvias, me acuerdo que eso fue uno de los desencadenantes de la formación de la COTBN para tratar de hacer una restricción después de las dos leyes que no habían funcionado, fue cuando hubo
una lluvia muy grande en el norte de Córdoba, entre Jesús María, pasando el cruce de Barranca Yaco hacia el cruce con la 60, hacia Totoral. A mano izquierda había unas francesas que habían que no vivían acá, eran dos hermanas condesas, no sé qué eran, eran de la nobleza, que arrendaban el campo, y bueno, y ese campo lo desmontaron y todo, y era un campo de sierras hacia, digamos, de la ruta 9 hacia a la izquierda, y bueno, vino una lluvia grande, bajó el agua y cortó la ruta 9, antes entre Barranca Yaco y Totoral, cortó la ruta, le cortó y le sacó un pedazo a la ruta. Ahora ahí hay un puentecito ahí. Ese puentecito, y uno mira y ahora está todo lleno de yuyo, que yo la otra vez pasé, está todo lleno de yuyo, y digo, bueno, pensar que esto fue lo que se barrió y se llevó la ruta 9 puesta, se llevó un Fiat 600 con dos mujeres como 500 metros para adentro. No se hundió de casualidad, ¿viste? Pero y las mujeres se salvaron. Y bueno, y ahí comenzó el desastre en toda esa zona. Lo que quedaba protegido, lo único que quedó protegido era el arco noroeste, donde está, digamos, donde estaba el arbustal, la espinal. Sí. Y bueno, a esa zona nadie le daba bolilla, nadie quería saber nada. A ver, nadie le daba bolilla a los campos en lo que es Capilla de Citón, no sé si vos conocés. Sí, Capilla de Citón. Capilla de Citón ya no hay nada de bosque. No, es un mar de nada, pura sembradíos. Un mar de nada, bueno, eso era todo un monte espectacular. Bueno, con eso barrieron, y yo llegué a pasar y era soja. Me pasó lo mismo cuando fui a Gutenberg, por ejemplo. Yo iba mucho yo trabajaba mucho en toda esa zona. Yo hacía 10.000 kilómetros mensuales, más o menos, y yo vivía en Totoral, no desde Córdoba, desde Totoral. Yo viajaba por toda esa zona, es decir, en la zona de Gutenberg, que había hasta Quebracho Colorado santiagueño. Y llegué, me acuerdo que fui una vez y yo solía ir a dar charlas técnicas ahí a las escuelitas campesinas que había ahí, en las escuelas que había, no eran del movimiento campesino, eran escuelas que había en rurales, digamos. Sí. Y me encontré que no quedaba Quebracho Colorado y era toda soja, ¿viste? La soja había llegado hasta ahí, yo no podía creer que la soja iba a llegar hasta ahí. Bueno, tampoco, y después siguió para Santiago del Estero, siguió para el norte, bueno, hasta que se sojizó todo el país, ¿no? Es decir, y bueno, cuando se prohibió, en el momento ¿qué ocurrió? Se prohibió la quema en la segunda ley. Sí. En la de ordenamiento territorial estaba prohibida la quema. ¿Qué hacían? Y estaba regulado el desmonte, había que hacer plan de desmonte. Cuando el plan de desmonte no se aprobaba porque no respetaba las normas, ¿qué hacían los productores, los grandes productores? Prendían fuego. Entonces, después de prender el fuego, desmontaban, pues decía que había que sacar toda la hacha y qué sé yo, es decir, toda la leña quemada, qué sé yo, bueno. Entonces, ¿qué se hizo? Se prohibió, es decir, inclusive en ese momento el gobierno de la Sota puso y Nazario pusieron que había prisión para quien prendiera fuego, ¿no es cierto? Que eso está vigente, es una ley que hoy está vigente. Quien prende fuego tenía prisión. Primero prisión, porque eso es lo que yo propuse, como es le digo, miren, ustedes admiran al gran país del norte, Estados Unidos vos haces una cosa así, primero vas preso. Después, cuando estás preso, explicás por qué lo hiciste, cómo lo hiciste, buscás el abogado, todo eso. Todo legal, pero primero vas preso, como es la prisión preventiva ahora, cuando te agarran sin documento y qué sé yo, igual. Hasta que te averiguan todo. Bueno, pero bueno, eso
fueron uno o dos casos y no sucedieron. Entonces empezó digamos, a darse el fuego. Y en la zona esta de la serranía y de lo que sería el Espinal, el arco noroeste, es decir, ¿qué pasa? Se hacían quemas de pasto, digamos, los pobladores, los campesinos, es decir, que eran descendientes de los pueblos originarios, porque los pueblos originarios usaban el fuego. Sí. Pero los pueblos originarios usaban el fuego con un criterio totalmente distinto. Primero lo hacían en marzo-abril, cuando la humedad ambiente es mayor y cuando no hay viento. Es decir, sí. Cuando vos haces fuego ahora, en esta época, que la humedad ambiente está entre el 12, 15, 18, 20%, 25% de humedad, y tenés más de 10 grados de temperatura, bueno, es decir, el fuego es, digamos, se produce, es muy fácil, vos prendés un fósforo y se produce el incendio. ¿Para qué quemaban los pueblos originarios? Para que el pasto rebrotara, y el fuego tenía que ser con un viento, no sin viento, con un viento suave, pero no con un viento fuerte, porque el viento fuerte pasaba de largo y no hacía efecto. Un fuego lento, es decir, con viento, un fuego suave, hecho en una época con humedad. Entonces, con eso ellos mantenían la calidad de las pasturas. Las pasturas naturales de toda esa zona del Espinal se dividen en dos tipos de pasturas, las que llamamos carbono 3 o las que llamamos carbono 4. Eso es porque el primer producto de la fotosíntesis, las carbono 3 tiene 3 carbonos, las carbono 4 tienen 4 carbonos. Por ejemplo, el maíz es carbono 4, la grama arroz es carbono 4, las pasturas son todas carbono 4. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las carbono 3 son pasturas que son más apetecibles por el ganado de todo tipo, es decir, bovino y ovino. El caprino también las come, las prefiere, pero también ramonea, ¿no es cierto? Y son de bajo contenido de lignina, tienen mucha proteína, tienen menos pared celular, menos celulosa y hemicelulosa, que son la única que es digestible ahí es la hemicelulosa, y tienen poca lignina. Las pasturas carbono 4 son diferentes, tienen mucha lignina, poca proteína, muy baja proteína, y mucha pared celular, mucha celulosa y mucha hemicelulosa. Pero, lógicamente, frente al fuego, las que más resisten son las carbono 4. ¿Por qué? Porque se quema la lignina, qué sé yo, y son pasturas que se adaptan más. Entonces, cuando se queman, y después de la quema viene... ¿Por qué queman hoy? Para que el pasto ese que está seco y que es ya lignina pura, no es digerible por los animales, digamos, es decir, lo que hacen es quemar para que venga el rebrote, y ese rebrote verdecito, aunque sea de una pastura carbono 4, es decir, el brotecito tiene un poquito más de proteína que después cuando ya se hace más grande, chao, no la pueden digerir más. Pero ¿qué pasa? Con esos fuegos, las carbono 3, las que son pastos buenos, desaparecen. Para que vos te digas una idea, donde hay, en toda digamos, en la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, en la zona pampeana, la predominancia de las pasturas naturales son carbono 3. Acá las carbono 3 están fundamentalmente en la cebadilla criolla, que es una de las fundamentales, que se da, normalmente crece abajo de los algarrobales, abajo de donde hay sombra, porque no resisten el sol, y en el verano se secan, se queman, porque no resisten el sol, la temperatura y el sol. Son pasturas de ciclo, digamos, de primavera,
digamos, de otoño, invierno y primavera. En el verano ya se suelen secar. Por más que si la vos la regás, sí, es decir, pero bueno, eso no es generalizable. Entonces, bueno, el tema del pastoreo y del sobrepastoreo, digamos, hace que cuando rebrota, lo primero que el animal se come es la pastura carbono 3, la buena. Es decir, si a vos te ponen en un plato polenta y milanesa con papa frita, vos primero te comes la milanesa con papa frita, después si te queda hambre te comes la polenta. Bueno, la vaca hace igual, el ovino hace igual, selecciona por calidad, come lo más rico. Entonces se come las mejores pasturas primero, después se come las otras. Entonces, ¿qué pasa? Siempre después del fuego se come la pastura chica, entonces tiende digamos, a perderse. Y cuanto más fuego prendés, vos haces una selección contra natura, digamos. Que eso es lo que el productor no, el campesino y el pequeño productor y el gran productor no le importa. Total, tiene plata y pone, si le falta, compra rollo, compra fardo, compra grano, compra suplemento, bueno. Pero eso es por, digamos, una costumbre casi ancestral de quemar. Lo que pasa que esa ancestralidad no la correlacionan porque por un problema de lo que yo diría la batalla cultural que hemos perdido, porque los pueblos originarios no quemaban en esta época, quemaban cuando las condiciones estaban dadas para quemar, que era marzo, abril, mayo, y ahí paraban. Ya en junio era muy difícil que quemaran. Y bueno, después lo que se hizo es al revés, se empezaba a quemar, no ahora, no en septiembre, sino se empezaba a quemar en octubre. Ahora, Chuico, vos sabés que, bueno, lo que dijo esto fue el sábado, en la exposición rural, este sábado 21, lo dijo Eduardo Riera, que es presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, lo dijo estando presente incluso autoridades de la provincia, dijo lo siguiente: quedó demostrado con el correr de los tiempos que la ley de ordenamiento territorial actual es una generadora de más material combustible. Eso es lo que dijo. Sí, es una aberración científico-técnica, digamos. Eso es porque a ellos no les conviene, digamos, la ley de ordenamiento territorial de los bosques nativos, que fundamentalmente no les permite desmontar todo y voltear todo, digamos, y fundamentalmente sembrar pasturas. Entonces, como la soja se da en todos lados, con 300 milímetros, tenés soja de 300 milímetros, 400 milímetros, ahora soja resistente a la sequía, obtenida con organismos genéticamente modificados, qué sé yo, es decir, bueno, ellos quieren sembrar soja. Que por más que hoy la soja valga la mitad de lo que valía antes, pero bueno, igual es negocio, ganan, no pierden plata, es decir, ganan plata. Y si no, ahora están lamentándose porque no pueden sembrar maíz porque no llueve. Hasta que no llueva no van a sembrar maíz, y no va a llover para sembrar maíz. La siembra de maíz van a ser en el sur, pero en la zona norte no va a llover. Es decir, vamos a tener una primavera y verano muy cálido y muy seco, es decir, entonces va a haber poca siembra de maíz exitosa, digamos, es decir, poca siembra. Salvo en los pies de sierra, donde hay agua abajo y puede caer alguna lluvia, pero va a haber poca. Pero, digamos, es una aberración decir que es la que produce, porque si vos, ya te digo, si vos haces el manejo de esas reservas y que indica
explica lo que este hombre de la sociedad rural dice, es al revés. Si vos haces un buen sistema, yo por ejemplo no lo inventé yo, sino que lo aprendí de unos sudafricanos, creo, en algún congreso, que es el pastoreo, es decir, digamos, un campo natural, de pastura natural con monte, dividirlo en 4 y hacer lo que yo le llamo un pastoreo rotativo diferido, es decir, dejar que esto que decía él, que o que dicen por ahí que habría que esperar 10 años de clausura para que se renueve, pero eso depende no es una ley de 10 años, pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 10 o pueden ser 50, de acuerdo a la condición de cómo se degradó ese pastizal y ese monte. De acuerdo a eso, yo dividía en 4 y una vez que estaba restablecido, ponele, pasaban 3, 4 años y ya había pastizal, el lote estaba dividido en 4, se pastoreaba 1 y los otros 3 se dejaban semillar. Después que se terminaba la época de verano, que la pastura no crecía más ya por las heladas, se pasaban a los otros lotes rotativamente. ¿Para qué? Porque esos habían semillado, entonces volteaban la semilla, comían la semilla de la pastura natural, la bosteaban, la repartían, entonces y de ahí pasaban al otro, y cuando volvían al primero, ya la pastura había crecido, había florecido, había semillado, y entonces se reproducía el ciclo así de la siembra. Por supuesto que si vos a una gramínea la dejás, digamos, cuando es más rica y más rica en nutrientes, es cuando está chica, es cuando está en el estado de macollaje. Ajá. Después del macollaje viene la encañación, forma la cañita ya ahí pierde calidad y después produce la semilla. Claro. Entonces cuando vos la pastoreas en semillación perdés calidad, pero tenés más volumen, tenés mucho volumen. Entonces vos si vos le permitís a la vaca que coma, bueno, la vaca va a comer y se va a llenar y va a satisfacer sus necesidades, sobre todo la vaca, es decir, sus necesidades proteicas que no son altas. Es decir, no es lo mismo eso que una ternera que vos dejás para recriar, para reponer. A esa tenés que buscarle los mejores pastos, pero para una vaca de cría, la vaca de cría tiene requerimientos nutricionales, es decir, en el último tercio, digamos, de la gestación y en el primer tercio después o de 2 meses de lactancia o 3 meses de lactancia. Después sus requerimientos bajan y bajan enormemente, sobre todo cuando se queda preñada, los requerimientos de la vaca bajan muchísimo. Entonces la vaca con poco comer engorda. ¿Por qué? Porque tiene el anabolismo, digamos, vos habrás sentido de los anabólicos. Bueno, sí. La preñez es el mejor anabólico de la vaca, porque la vaca, por anabolismo de la preñez, engorda, tiende a engordar con pastos de muy de calidad media, digamos, no necesita una excesiva calidad. Lo que vos sí tenés que hacer es un manejo tal que vos le des una pastura de calidad media a buena. Si el servicio es, digamos, diciembre, enero, febrero, o noviembre, diciembre y enero, porque eso va a depender de la zona y de la disponibilidad de pastura y la calidad de la pastura. Después de eso, que termine el servicio, la pones en una pastura más o menos buena, que tenga calidad de buena a regular, la vaca va a engordar. Entonces va a llegar gorda, va a entrar gorda al invierno, va por perder un poquito de peso, pero va a llegar en buen estado corporal al parto. El llegar en buen corporal al parto, ¿qué hace? Hace 2 efectos que son simultáneos, que es se acorta
el periodo parto primer celo, ¿no es cierto? Y aparte aumenta la fertilidad del primer celo. Si vos a la vaca, es decir, le das de comer bien recién 2 meses o 3 meses antes de la aparición, le das de comer bien solamente en ese periodo, y la vaca está flaca pero vos le vas a comer bien, cuando pare, ¿qué va a resultar? Va a tener un anestro posparto, es decir, el primer celo va a ser pronto, va a tardar 30, 40 días, 25 días, si es vaca, si es vaquillona un poquito más, pero ese celo va a ser rápido, pero va a ser de poca fertilidad, de muy poca fertilidad. Y eso a mí no me lo contaron. Yo trabajé con muchas vacas, yo trabajaba con inseminación, sincronizaba y qué sé yo, y bueno, yo veía eso, que si la vaca le daba bien de comer al último no servía. Si le daba de comer bien después del parto, la vaca estaba tan venida abajo y encima empezaba la lactancia, los más requerimientos, entonces el anestro postparto era larguísimo y la fertilidad del primer celo era bajísima. En cambio, si vos llegás con buen estado corporal al parto, los dos fenómenos se dan juntos. Se acorta el anestro postparto, es decir, la vaca entra alta en celo, y ese primer celo es de alta fertilidad. Cuando te hablo de alta fertilidad es que si vos la entorás, le echás los toros, es decir, vos le tenés que echar, se le pone el 5%, el 3%, 5% de toros. Eso es inútil, no es necesario, porque el celo diario de una vaca en muy buen estado es como máximo 2,5% de celo diario, y esto no me lo contaron, yo lo medía y lo anotaba, es decir, recorría a caballo y había instruía a la gente para que recorriera el lote y anotaran cuántas vacas en celo veían lote por lote, y bueno, así que esto no me lo contó, no me lo enseñó en la facultad, no me lo contó nadie, lo hice yo en el campo, lo practiqué yo y lo hice yo en el campo. Igual me parece, Chueco, y ahí vamos redondeando, que vas a tener que entrar en calor porque se van a venir tiempo en discutir nuevamente la ley de bosque, con lo que está pasando ahora y con lo que sectores de mucha influencia y poder están sugiriendo. Sí, yo ya estoy viejo para todas esas... Ya tengo 76, ¿viste? Ya estoy viejo para todas esas cosas, ¿viste? Yo sigo haciendo cosas, pero bueno, en algunas cosas puedo participar, en otras no participaré porque no me da el cuero ya, ¿viste? Es decir, no, estoy viejo y estoy con problemas de salud, ¿viste? Es decir, que son típicos de la edad y del trabajo en el campo, porque yo me dediqué mucho tiempo con un veterinario a limpiar campos de brucelosis, porque había mucha brucelosis, muy poca tuberculosis, pero mucha brucelosis, y bueno, sangrábamos todas las vacas, y ahí dividíamos en 3 lotes. El lote sano, ese no se mezclaba de ninguna manera, se metía, es decir, el lote que tenía título vacunal, porque vos tenés reacciones, tenés 3 o 4 reacciones que se le hacen con la sangre, no solamente de la Huldeson, sino que hay otras reacciones que te dan si la preñez si la brucelosis es de origen vacunal, y la que es el título que es que normalmente es arriba de 1 en 50, pero que no es vacunal, que es el rodeo enfermo. Entonces el rodeo enfermo, si estaba gran parte de ese rodeo enfermo estaba vacío, pero el que estaba preñado, porque bueno, se lo hacía que tuviera el ternero, y una vez que tenía el ternero se la mandaba a una buena pastura para que engordara, y en vez de vender la vaca conserva, se la vendía como conserva superior o como vaca gorda, de acuerdo a la edad de la vaca. Y lo que se hacía era revisar los dientes porque la gente normalmente no revisaba dientes, entonces tenía vacas que no tenían dientes,
que comían con el paladar, entonces esas vacas estaban siempre flacas. Bueno, es decir, el hacer dientes todos los años junto con el diagnóstico de gestación, que le llaman tacto rectal, pero en realidad no, el tacto rectal es la práctica, pero vos a partir del tacto rectal hacer un diagnóstico de gestación, porque vos ahí ves cuánta preñez tenés en cabeza, cuánto tenés en cuerpo y cuánto tenés en cola, y eso te está diciendo cómo está alimentada esa vaca. Si vos tenés una cola de preñez muy grande, quiere decir que vas a tener problemas, y esa vaca no estuvo bien alimentada. Por eso, es decir, yo en base a los datos que me daba la preñez, es decir, yo le pedí al veterinario que me dijera preñez chica, preñez mediana y preñez grande. Y en base a eso manejaba, digamos, el ganado, digamos. Bueno, Checo, ahí lo podríamos ir, pero tenemos que seguir con el programa y ya estamos... Sí. Nos ha extendido un poco, pero te agradecemos. Yo para esto tengo que hablar 10 días seguidos, ¿viste? Sí, bueno. Sí. Te vamos a invitar a comer, así charlamos. Bueno. Pero bueno, nos tranquiliza también que haya un contrapeso a lo que se dice y empieza a cuestionarse algunas normativas, como por ejemplo en este caso la ley de bosque. Bueno, van a ser momentos, ya están siendo momentos de debate y discusión, porque lo amerita. Es una situación bastante dramática que se está viviendo en la zona de mucho fuego y bueno, son muchas las variables que entran en juego, así que te agradecemos mucho, Chueco. Bueno, listo, pero hay que estar atento y preparado porque el problema de los fuegos va a empezar a agudizarse ahora en octubre, en noviembre. Es decir, no para esto, no para ahora. Es decir, el riesgo del fuego empieza ahora en octubre, porque empiezan a venir los vientos onda y bueno, donde vos tirás un fosforito, es decir, se quema todo, ¿viste? Y la lluvia que parece se va a hacer esperar. Y la lluvia se va a hacer esperar y van a ser escasas aparentemente. Entonces, la situación va a ser dramática. Bueno, con esto, Chueco, te agradecemos mucho y esperemos vernos pronto. Esperemos vernos pronto. Un abrazo, Juanjo, y gracias por tenerme en cuenta. No, gracias a vos por la disposición.